Saludos amigos, bienvenidos al seminario panamericano. Les habla Ronald Chauca desde Sao Paulo, Brasil. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema de debate en el ámbito teológico y de las ciencias bíblicas. Hoy estaremos hablando respecto a evidencias históricas sobre Jesús. Estamos entrando en el ámbito del tema del Jesús histórico. ¿Y por qué Jesús? ¿Por qué Jesús histórico? Porque en el día de hoy nosotros deberíamos de tener una distinción cuando hablamos de Jesús como un personaje de la historia y el Cristo de la fe, ¿no? El Cristo predicado. Son dos temas de discusión diferentes, por lo menos en el ámbito académico, aunque en el ámbito de la fe, digamos, otro será el pensamiento, otra será la forma de hablar. Pero bien, nosotros vamos a concentrarnos específicamente en esta cuestión el día de hoy. Luego ustedes podrían sacar sus propias conclusiones. Evidencias históricas sobre Jesús. Es interesante que a la fecha son poquísimos todavía los eruditos, especialistas, estudiosos que llegan a cuestionar si es que Jesús en realidad existió o no. Mientras que hay un gran consenso entre los eruditos, entre los especialistas de las ciencias bíblicas y la teología académica de que Jesús sí, en realidad fue un personaje histórico, un personaje que existió. Hoy en día algunos afirman que Jesús es solo una idea en lugar de una figura histórica real. Sin embargo, nosotros vamos a ver en estos minutos que tendremos de clase que hay una gran cantidad de evidencia escrita de su existencia hace más de 2000 años. Nosotros en esta clase vamos a tratar de responder a estas 6 preguntas, por lo menos. ¿Será que podemos estar seguros de la existencia de Jesús? ¿Qué dicen los escritos cristianos sobre la existencia de Jesús? ¿Qué dijeron los autores no cristianos? ¿Discutieron los escritores antiguos sobre la existencia de Jesús? ¿Qué tan controvertida es la existencia de Jesús en la actualidad? ¿Y hay alguna evidencia arqueológica respecto a la existencia de Jesús? ¿Qué piensan ustedes, amigos? Vamos a tratar de responder esta primera pregunta. ¿Podemos estar seguros de la existencia de Jesús? Bien, la evidencia histórica de Jesús de Nazaret está establecida desde hace mucho tiempo y está muy extendida. Como estaba comentando, hay un gran consenso entre los académicos de que Jesús existió en realidad. Es prácticamente incuestionable la existencia de Jesús. Después de unas pocas décadas de su vida, Jesús es mencionado no solamente por historiadores judíos, sino también por romanos, así como por docenas de escritos cristianos. Respondiendo ya a la segunda pregunta, ¿qué dicen los escritos cristianos? Es decir, los escritos bíblicos, los escritos que están dentro del canon de la Biblia. Bueno, los primeros escritos cristianos tempranos que hablan de Jesús son las epístolas de Pablo. Estamos hablando específicamente a partir de Primera de Tesalonicenses, conocida como la primera carta o el primer escrito cristiano eh, que fue escrito, ¿no? En el cual ya se empieza a mencionar a Jesús. Los eruditos están de acuerdo en que las primeras de estas cartas se escribieron a más tardar 25 años después de la muerte de Jesús. Estamos hablando de un periodo relativamente corto. Esto en comparación a los relatos biográficos muy bien detallados acerca de Jesús que encontramos en los evangelios del Nuevo Testamento. Específicamente estaríamos hablando de los evangelios sinópticos, es decir, el evangelio de Marcos, Mateo y Lucas. Y estas datarían de alrededor de unos 40 años después de la muerte de Jesús. Entonces, esas serían las primeras evidencias de la existencia de Jesús en los escritos cristianos.
Estos escritos aparecieron durante la vida de numerosos testigos oculares y brindan descripciones que concuerdan con la cultura y la geografía de la Palestina del primer siglo. De esto nosotros podríamos constatar inclusive en los estudios arqueológicos e históricos que hoy en día se hacen respecto a la historia de Jesús. También es difícil imaginar por qué los escritores cristianos inventarían la figura de un Salvador tan completamente judío en un tiempo y lugar bajo el Imperio Romano, donde había una fuerte sospecha sobre el judaísmo. Esto es algo que también se cuestiona en el ámbito académico. ¿Por qué los cristianos se crearían un problema tan grande al inventar una figura mitológica de Jesús? ¿No? Pero bien, eh, aquí tenemos una figura de uno de estos manuscritos existentes que recogen los evangelios. Aquí ustedes pueden ver en esta imagen el código o el códex sinaíticos que data de 330 al 360 después de Cristo. Estamos hablando del siglo IV después de Cristo, en la que nosotros ya podemos tener una evidencia escrita, material, tangible, para revisar los evangelios y sobre la historia de Jesús. Esto respecto a los escritores cristianos. Ahora, ¿qué dijeron los autores no cristianos? Hay que revisar también, hay que hacer una comparación con aquellos que no acreditaban en esta fe, en el Jesús histórico y el Cristo que era predicado. Bueno, hasta donde se sabe, el primer autor fuera de la iglesia que menciona a Jesús es el historiador judío Flavio Josefo, quien escribió una historia del judaísmo alrededor del año 93 después de Cristo. Flavio Josefo ya es una persona, una figura muy conocida en los estudios teológicos. Bueno, debemos saber que Flavio Josefo escribió dos libros, eh, que hacen una referencia a la historia de los judíos. En particular, vamos a hablar de esta que tenemos aquí, las antigüedades judías. Josefo tiene dos referencias a Jesús como un personaje histórico en ese libro Antigüedades Judías. Dentro de este libro hay dos referencias. Una más controvertida, uno de estos que es controvertido, está en el libro 18. ¿Y por qué controvertido? Porque se cree que los escribas cristianos posteriores corrompieron probablemente este fragmento, convirtiendo un posible relato negativo que Josefo habría hecho sobre Jesús y haciéndolo más positivo. Eh, no alcanzaría el tiempo para analizar detalladamente, pero ustedes con los datos que estamos compartiendo acá podrían hacer un seguimiento más minucioso. Sin embargo, la otra referencia que está en el libro 20 no es sospechosa. Esta referencia menciona a Santiago, hermano de Jesús, quien era llamado el Cristo, textualmente como estamos viendo aquí. Bueno, eh, unos 20 años después de Josefo también tenemos otros dos autores no cristianos. Estamos hablando de los romanos, los políticos romanos Plinio, Plinio el Viejo, como también era conocido, y Tácito, quienes ocuparon algunos de los cargos más altos del Estado a principios del siglo segundo después de Cristo. De Tácito nosotros aprendemos que Jesús fue ejecutado mientras Poncio Pilato era el prefecto romano a cargo de Judea, esto entre los años 26 y 36 después de Cristo. Y mientras Tiberio era emperador entre los años 14 al 37 después de Cristo. Vemos que los informes aquí de Tácito encajan con el marco temporal de los evangelios, ¿no? De manera muy interesante, entonces Tácito afirma la existencia de Jesús como un personaje histórico.
Por otro lado, tenemos a Plinio, también conocido como Plinio el Viejo, quien aporta la información de que donde él era gobernador en el norte de Turquía, los cristianos adoraban a un Cristo, a un tal llamado Cristo, como a un Dios. Hay que reconocer que a ninguno de estos dos últimos, tanto Tácito como Plinio, eh, les gustaban los cristianos, ¿no? Ellos llegaron a escribir respecto a la obstinación testaruda y la superstición destructiva que supuestamente tenían los cristianos. Eh, Ahora, aquí tenemos apenas como una referencia, tres imágenes, tres grabados. No creo que sean, digamos, muy próximos a lo que fueron en realidad los personajes que tenemos aquí, ¿no? Flavio Josefo, Plinio el Viejo y también Tácito. Por lo menos sabemos que además de Flavio Josefo, también otros dos historiadores que no eran judíos hablaron de Jesús como un personaje de la historia. Eh, Ahora en el punto 4, ¿será que discutieron los escritores antiguos la existencia de Jesús? De manera muy sorprendente, debemos saber que en la antigüedad no hubo ningún debate respecto de si Jesús de Nazaret fue una figura histórica o no. Esto no era un debate en la antigüedad. Ese debate de que Jesús existió o no, en realidad es un debate ya moderno. En la literatura más antigua de los rabinos judíos, inclusive, Jesús fue denunciado como un hijo ilegítimo de María y un hechicero. Eh, También, revisando un poquito los escritos antiguos, podemos ver que entre los paganos, es decir, el satírico Luciano y el filósofo Celso, estos desestimaron a Jesús como un sinvergüenza, ¿no? Calificándolo con este adjetivo. Fuera de ellos no sabemos de nadie más de que hubiese cuestionado de que si Jesús existió o no. Bien, ahora ya vamos acerca al debate actual. ¿Qué tan controvertida es la existencia de Jesús en la actualidad? En un libro reciente, el filósofo francés Michel Onfray habla de Jesús como una mera hipótesis de su existencia como una idea más que como figura histórica. Es interesante ver en el ámbito de la erudición que todavía hay algunos estudiosos que cuestionan la existencia de Jesús al calificarlo como un mero mito, como una hipótesis. Por otro lado, hace unos 10 años atrás o un poquito más, el proyecto Jesús, ¿no? The Jesus Project en inglés, en Estados Unidos, también levantó estas cuestiones sobre la discusión de que si Jesús existió o no. Em, También algunos autores incluso han argumentado que Jesús de Nazaret era doblemente inexistente, afirmando que tanto Jesús como Nazaret, de donde vendría Jesús, son invenciones cristianas, no son figuras retóricas. Eh, ya acercándonos casi al final, un poquito más sobre este punto 5. Sin embargo, vale la pena señalar que los dos historiadores principales que más han escrito contra estos argumentos hiperescépticos, curiosamente son ateos. Estamos hablando de Maurice Cassey, anteriormente de la Universidad de Nottingham, y el conocido teólogo, biblista Bart Ehrman, de la Universidad de Carolina del Norte. Estos autores han emitido críticas punzantes al enfoque
del mito de Jesús, calificándolo de pseudo erudición. Curiosamente, entonces vemos que fueron dos ateos, son dos ateos quienes cuestionan este escepticismo respecto a Jesús como una figura de la historia. Bueno, ya por otro lado, en una encuesta reciente se descubrió que el 40% de personas adultas en Inglaterra no creían que Jesús fuera una figura histórica real. Habría que ver si una pesquisa similar se realiza en nuestros países, ¿cuál sería la respuesta? Vamos ahora al punto 6. Nuestra última pregunta: ¿hay alguna evidencia arqueológica de Jesús? Hasta el momento hemos visto los textos, hemos visto lo que se ha dicho en el ámbito discursivo, pero ¿hay alguna evidencia arqueológica sobre la existencia de Jesús? Bueno, parte de la confusión popular en torno a la historicidad de Jesús puede deberse a peculiares argumentos arqueológicos planteados en relación con Jesús. Y digo peculiares porque cuando se habla de la arqueología hay una serie de fantasías que nosotros podemos ver en programas documentales como por ejemplo Discovery, History Channel y etcétera, ¿no? Que más que ser científicos llegan a ser hasta sensacionalistas. Por ejemplo, recientemente han habido afirmaciones de que Jesús era un bisnieto de Cleopatra. ¿Por qué? Porque estas personas, estos supuestos estudiosos, se basaron en monedas antiguas en las que supuestamente se ve a Jesús con su corona de espinas. Entonces, parece que esto sería una supuesta evidencia arqueológica de Jesús como un personaje histórico. También en algunos círculos todavía hay el interés en la famosa sábana santa de Turín. Ustedes deben haber visto algún documental en YouTube, en la televisión al respecto. Supuestamente este sudario perteneció a Jesús durante su entierro. Y digo supuestamente porque no hay nada comprobado todavía. La arqueología no ha podido comprobar ni siquiera que perteneciera a la época del primer siglo. El Papa Benedicto XVI llegó a afirmar que este sudario, esta sábana santa de Turín, supuestamente, era algo que ningún arte humano era capaz de producir y un icono del sábado santo, ¿no? Sin embargo, amigos, es difícil encontrar historiadores que consideren este material como datos arqueológicos serios. Los documentos producidos por escritores cristianos, judíos y romanos es lo que hasta el momento conforman la evidencia más significativa de Jesús como un personaje histórico. Estas abundantes referencias históricas nos dejan con pocas dudas razonables de que Jesús vivió y murió. La pregunta más interesante, que va más allá de la historia y el hecho objetivo, es si Jesús murió y también resucitó. La resurrección de Jesús pertenece ya a otra discusión. No es algo que nosotros tocaremos hasta aquí, pero como hemos visto, amigos, podemos decir que existen evidencias para afirmar que Jesús existió, que fue un personaje de la historia. ¿Qué piensa usted? Escriba por favor su mensaje aquí en los comentarios. Y si le pareció interesante esta clase, puede dar me gusta y suscribirse también a este canal. Y también puede compartir con las personas que estén interesadas. También les invitamos a ver los otros contenidos que iremos subiendo periódicamente aquí en la página de YouTube del Seminario Teológico de Estudios Teológicos. Muchas gracias, amigos, por su atención. Un gran abrazo. Hasta luego.